Buenas tardes, señores. Bueno, esta clase de ecuaciones diferenciales la voy a hacer primero porque vamos un poquito más atrasaditos por problemas de los festivos. Voy a ver si de pronto puedo recuperar este tiempo, ¿eh? Bueno, voy a recordar la tabla de anuladores que debemos conocer. Pero unas pequeñas notas, ¿no? Nota. Todo esto es en orden a tener una buena tabla de anuladores, ¿sí? Entonces, primero, D menos alfa anula a la función e a la alfa x. ¿Listo? Pero hay una serie de secuencias acá que es d menos alfa al cuadrado anula a x e a la alfa x. D menos alfa al cubo anula a x cuadrado e a la alfa x. Entonces, ¿cuál es la generalización de este proceso? Que d menos alfa a la n más 1 anula a x a la n por e a la alfa x. Este es un detalle que se puede comprobar, ¿sí? Ahora, segundo, d cuadrado más alfa cuadrado, esto anula a tanto a seno de x como a coseno de x, ¿sí? ¿Qué más? Pero si usted empieza este movimiento con los anuladores d cuadrado más alfa cuadrado al cuadrado, anula a x seno de x y a x coseno de x. ¿Listo? Y lo mismo. Y si yo cojo el general d cuadrado más alfa cuadrado elevado a la n más 1, como está aquí, anula, o sea que hay una similitud, ¿no? Aquí anula a x a la n seno de x, seno de alfa. Esto es seno de alfa. ¿Qué pena? ¿Sí? Seno de alfa x, coseno de alfa x. Y esto sería seno de alfa x, coseno de alfa x. Y esto anula a x a la n, seno de alfa x y x a la n, coseno de alfa x. Este era un complemento para la tabla. Bien. Y tercero, hay un anulador que es el más complicado de todos, que es este. Claro, todo esto se puede probar sin ningún problema. Y es el siguiente. El anulador de e a la alfa x coseno de beta x es el mismo anulador de e a la alfa x seno de beta x. Entonces, ese anulador es d cuadrado menos 2 alfa d más alfa cuadrado más beta cuadrado anula a esto. ¿Sí? Este sería el anulador. Y finalmente, ¿quién anula si fuera x a la n? Entonces sería d cuadrado menos 2 alfa d más alfa cuadrado más beta cuadrado, esto elevado a la n más 1. ¿A quién anula? A x a la n, e a la alfa x, coseno de beta x, y x a la n,
e a la alfa x seno de beta x. Con esto terminamos todo lo que debemos saber de anuladores. Bien, entonces, lo que usted está viendo en este momento es como la parte final de la tabla que debemos conocer, que de pronto la podemos resumir de la siguiente manera, ¿sí? Entonces la podemos resumir así. La podemos resumir así. Entonces, el resumen de la tabla es el siguiente. Para que quede la tabla bien completa, ¿sí? Entonces, la tabla quedaría completa así. Ahora sí, como debe ser, la que usted debe tener, ¿no? La que usted debe saber para poder trabajar este modelo. Se llama tabla de anuladores. Tabla de anuladores. Entonces, la tabla de anuladores queda así. Si usted tiene, aquí vamos a colocar la función f de x y aquí colocamos el polinomio anulador, ¿sí? O sea, este sería el polinomio anulador. O sea, el que no anula, anulador. Entonces, recordamos, si es un polinomio de grado n, el anulador sería d a la n más 1. ¿Listo? Clase anterior. Si es e a la alfa x, x a la n, e a la alfa x, el anulador es el anulador de a la x elevado a la n más 1. ¿Sí? Para que entendamos un resumen mucho más elaborado. ¿Quién es el anulador de x a la n coseno de alfa x y x a la n seno de alfa x? Ese anulador es d cuadrado más alfa cuadrado elevado a la n más 1. ¿Listo? Fórmula genérica. Y el último. Bueno, sí. ¿Quién es el anulador de x a la n e a la alfa x por coseno de beta x, coma, o x a la n e a la alfa x seno de beta x? ¿Sí? Alfa beta. Es este. Es d cuadrado menos 2 alfa d más alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Listo? Elevado a la ¿cuánto? Elevado a la n más 1. Esa es la tabla que uno se debe saber de anuladores. Vamos a hacer un ejercicio porque de pronto solamente hemos hecho uno y no queda muy claro cómo es que funciona el método de anuladores. Una pequeña nota. Usted tiene la función f de x igual x. Su anulador es d cuadrado. Y tiene f de x, o g de x, perdón, tiene g de x igual e a la 2x. Su anulador es d menos 2. Entonces la pregunta es, esto es una parte final sobre anuladores. Conozco el anulador de x. Si usted deriva 2 veces x, la vuelve 0. Si usted le hace d menos alfa a la alfa x, entonces la pregunta es, con base en eso, bueno, ya puedo quitar la tabla, ¿sí? Con base en eso, la pregunta es, ¿quién anula la función h de x, que es igual a x más e a la 2x? Entonces vea, a este señor lo anula d cuadrado.
y a este señor lo anula D menos 2. Entonces, esa es la gran pregunta. Si yo conozco cada anulador, ¿cómo es el anulador de una suma? Entonces la respuesta es, el anulador de una suma es D cuadrado multiplicando a D menos 2. O sea, el anulador de esto es el producto de los dos anuladores. ¿Por qué? Porque mire, cójalo así. Aplíqueselo a x más e a la 2x. ¿Listo? Entonces vean lo que va a pasar. Es una demostración simple del hecho de que el anulador de una suma es el producto de los anuladores. Entonces, si usted se lo aplica a eso, ¿qué va a pasar? Le va a pasar que esto le va a quedar así. Aplíquele este anulador a x. Pero haga al revés. Coja d menos 2 con d cuadrado, se lo aplica a x, más, y este sí déjelo como está, d cuadrado por d menos 2 se lo aplica a e a la alfa x. Esa es la estrategia. O sea, ¿para qué? Para que por delante vaya el anulador correspondiente. Entonces, ¿cómo le va a quedar? D menos 2 ¿por quién? Por 0. Y este sería más d cuadrado ¿por quién? Por 0, porque d menos 2 anula a la alfa x. ¿Y esto cuánto le da? 0. O sea, esto prueba con un ejemplo muy sencillo que el anulador de una suma es el producto de los anuladores. Usted a cada sumando le manda el anulador que le corresponde para que eso le dé 0. Bien. Esto es todo lo que hay que saber sobre anuladores. ¿Para qué? Para poderlo aplicar. Ahora vamos a hacer unos ejercicios adicionales, ¿sí? Para poder entender cómo se resuelve una ecuación diferencial por el método de anuladores. Entonces vamos a hacer unos dos ejercicios, que son los siguientes. Sería así, pues. Entonces, ejercicio. Vamos a colocar cosas que no sean tan complicadas al comienzo, ¿no? Para que se entienda. Yo quiero resolver y segunda más y igual e a la x. Esa, sencilla. Esa no la hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Usamos anuladores. Usamos anuladores. ¿Listo? Entonces vean lo que se hace. Primero que todo, esto se expresa como la segunda derivada más 1 aplicada a y es igual a e a la x. ¿Quién anula e a la x? A e a la x lo anula d menos 1. Sí, porque es 1. Entonces, le aplicamos a ambos lados este anulador y queda d menos 1 que multiplica a d cuadrado más 1 por y es igual a 0. Entonces quedó una ecuación de tercer grado, ¿no? Queda una ecuación de tercer grado. Pero mire, homogénea. Entonces, ¿quiénes son las soluciones de la homogénea asociada? Este señor anula a las funciones, pongamos primero coseno de x y después seno de x. Y esta función anula a e a la x. Entonces, la solución de una ecuación diferencial de segundo grado es la homogénea. ¿Pero quién es la homogénea? Seno y coseno, vea. La homogénea es seno y coseno. Entonces usted va a decir, la solución de la homogénea es c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x. ¿Y quién es la solución particular? La solución particular es esta, pero le ponen una a por e a la x. Este a, ¿cómo lo haya? Reemplazando aquí. Entonces, ¿usted qué tiene que poner? Va a hacer aquí y'P es a por e a la x. Y segunda p es a por e a la x.
Entonces reemplace este y este. Entonces, ¿cómo le va a quedar? Y segunda, a por e a la x. Más yp, a por e a la x. ¿A cuánto le iguala? A e a la x. Entonces tiene que encontrar el a. 2a por e a la x es igual a 1 por e a la x, ¿no? Porque aquí el elemento que va es 1. Entonces, 2a tiene que ser igual a 1. 2a es igual a 1 y a es igual a 1 medio. Y está resuelto el problema. O sea, hemos encontrado la solución particular. Entonces, la solución particular es un medio de a la x. Bien, este método, el anulador le dice quién es la función, pero no le dice el coeficiente. El coeficiente lo tiene que encontrar reemplazando para que iguale. Ese es el método completo. Bien, entonces, a ver, veamos otro ejemplo. Yo les voy a mandar ejercicios de este tema esta tarde, ¿sí? Para que complementen, para que utilicen el método de anuladores. Yo voy a mirar qué fue lo que envié, porque no sé si, no creo que haya enviado completamente esto. Entonces veamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo es, aquí tengo el libro de Denis Seal. Estamos viendo esta parte, ¿sí? Entonces, variación de parámetros, y aquí está anuladores. Pero que no sea muy largo, ¿no? Entonces sería... Hay unos que son muy largos. A ver, Bueno, este tiene una particularidad. Vea. Ejemplo. Miren esto. Este tiene una particularidad. Y segunda más y, ¿sí? Igual a seno de x. ¿Sí? Muy parecido al anterior, pero ahora es seno de x. Entonces, miren. Esto sería d segunda más 1 aplicado a y es igual a seno de x. ¿Quién anula a seno de x? A seno de x lo anula d cuadrado más 1. Entonces queda que tengo que aplicar a ambos lados. Ese es el anulador. Esto que está aquí se llama anulador del seno. Anulador de seno de x. O sea, el que anula desde el frente. Este es el segundo ejercicio que hacemos para fortalecerlo, ¿ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Que queda d cuadrado más 1 por d cuadrado más 1 en y es igual a 0, porque lo anulo con este. Mejor dicho, si usted quiere ver todo el proceso, cómo es que lo anulo, simplemente le estoy aplicando d cuadrado más 1 a ambos lados, y entonces le voy a hacer d cuadrado más 1 a la función seno de x, y esto me da 0. Pero cuando son factores iguales, hay que escribirlo así, como d cuadrado más 1 elevado al cuadrado en y es igual a 0. Ahora, d cuadrado más 1 anula a coseno, anula a seno. Pero está al cuadrado. Entonces, por la tabla de anuladores, anula a x coseno de x y anula a x seno de x. Usted tiene que decir cuáles son de la homogénea. Para saber quiénes son de la homogénea, mire, la homogénea tiene solución seno y coseno. O sea, estos forman parte de la solución de la homogénea. Y estos que están aquí forman parte de la solución particular. ¿Sí? ¿Y ahora qué hace usted? La solución particular, usted la va a enunciar así. Yp es igual a una constante a por x coseno más una constante b por x seno de x. ¿Y qué hace? Deriva e iguala.
la derivada toca hacerla, ¿no? Pero es un poquito larga, ¿no? El reemplazo. Entonces yo les dejo a ustedes como ejercicio terminarlo. ¿Qué es terminarlo? Es derivar una vez, dos veces y reemplazarlo. Si por alguna circunstancia tienen alguna dificultad con esto, yo lo hago en la hojita, pero no quiero perder tiempo con esto. Porque hoy voy a ver un segundo, o sea, anuladores es cuestión de práctica. Yo les voy a mandar ejercicios para que ustedes los hagan, me consulten y todo. Vamos a mirar el segundo método. Entonces, el segundo método se llama, para ecuaciones no homogéneas, se llama, segundo, se llama método de variación de parámetros. Método de variación de parámetros. Bueno, el método de variación de parámetros, ¿a qué se aplica? Ese método se aplica a ecuaciones como esta. A ecuaciones como, por ejemplo, esta. Y segunda más y igual a tangente de x. ¿Por qué hay que aplicársela a ella? Porque esa ecuación diferencial no tiene tangente, no posee anulador. No posee anulador. ¿Listo? Entonces, como no posee anulador, se le aplica el llamado método de variación de parámetros. Bueno, entonces, el método de variación de parámetros lo voy a enunciar en un teorema. Teorema. Ese teorema deberíamos demostrarlo. Es un poquito extenso, pero yo creo que ustedes lo aprendan a entender. Es esto. Dice, sea la ecuación diferencial, la ecuación diferencial y segunda más p de x y' más q de xy igual f de x. Entonces, y como ya sabemos resolver la homogénea, la solución de la homogénea va a ser igual a una constante c sub 1 por y sub 1 más una constante c sub 2 por y sub 2. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema? Entonces, la solución particular, la YP, es de la forma YP es igual a una función u de x por la primera solución más otra función b de x por la segunda solución. Pero el teorema dice quiénes son u y b en función de lo que está ahí. Donde u y b, ¿sí? Donde u y b donde u', que es la derivada de u, es igual a menos y2 por f de x sobre un determinante famoso, que es el determinante formado por las funciones y1, y2, y1', y2'. ¿Listo? Y bu y b' es, abajo va el mismo determinante famoso, y1, y2, y1', y2'. Y aquí va y1, y2, ¿no? Esperad un momentico, confirmo. ¿De acuerdo? Entonces, método de variación de parámetros, ¿sí?
perdón, aquí creo que es, y aquí es, esta es la parte que no, aquí es y por f de x, si aquí es menos y1 y aquí es y2, listo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? Método de variación de parámetros, ¿sí? Menos y2 el 1, sí, qué pena, y2 acá, ya, eso era mi duda. Aquí está, esto es y2, ya hacemos un ejercicio, y esto es y1. ¿Cómo se hace esto? Un ejemplo para entender el teorema. Este teorema termina ahí, pero el ejemplo es el siguiente. Ejemplo. Vamos a resolver la ecuación diferencial y segunda más y igual a tangente de x. Listo. Entonces, para que entendamos el método. Entonces, primero que todo, ¿quién es la homogénea? La homogénea es seno-coseno, ¿no? O sea, la solución de la homogénea es c sub 1 coseno de x primero más c sub 2 seno de x. Listo, esa es la homogénea de la homogénea. ¿Quién es la solución particular? Es esta. Perdón, esta es la solución particular. Entonces vamos a encontrar U' y B' para que se den cuenta que esto en realidad se puede aplicar fácilmente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces sería así. Entonces, ¿cómo sería U'? Cuando haya U' integro y me da la solución particular. Entonces, U' es igual a menos y2, pero y2 es seno de x, menos seno de x por f de x. F de x es tangente de x, sobre el determinante formado por y1, coseno de x, y2, seno de x, la derivada del coseno, menos seno de x, la derivada del seno, coseno de x. O sea, ¿cuánto da esto? Esto da menos seno por tangente, menos seno de x por tangente, pero tangente es seno de x sobre coseno de x. ¿Listo? ¿Y cuánto vale este determinante? Coseno cuadrado más seno cuadrado sobre 1. Ya está, ese es U'. ¿Y quién es B'? Entonces B' es y1 por f de x, pero y1 es coseno de x, o sea, coseno de x por tangente de x, que es seno de x sobre coseno de x, sobre el mismo determinante que da 1, porque este determinante da coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, o sea, me da seno de x. Entonces, ¿de aquí qué sale? De aquí sale que b es igual a menos coseno de x, ¿no es así? Menos y2. El primero es menos y2 y el segundo sí es positivo, listo. Entonces, este es b y nos falta hallar u. U es esta integral, pero esta integral es la integral de seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, entonces sería menos 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno de x. Eso es U', ¿sí? Entonces hay que hacer, ya tenemos lista la b, nos falta únicamente la u. Entonces, la u sale haciendo esta integral. Hay que integrar esto, que sería u es igual a la integral de coseno cuadrado sobre coseno da coseno de x positivo, menos secante de x, menos secante de x. ¿Listo? Y esto va por dx. Entonces la integral del coseno es, a ver qué pasó aquí, b' da 0 y la integral del seno es menos coseno. ¿Listo? Entonces quedaría, la integral del coseno es seno de x menos logaritmo natural del valor absoluto de secante de x por tangente de x. Secante de x más tangente de x. Listo. Ahí está. Ese es U. ¿Usted quiere la respuesta del problema? La respuesta del problema es, la solución general es la homogénea, que ya está, que sería c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x más. Esto sale de una vez. ¿Esto cómo queda? Queda U, perdón, qué pena. Queda U,
que sería ¿por quién? Por u por y1 sería más seno de x menos logaritmo natural de secante más tangente. ¿Por qué? Por y1. Pero y1 es coseno de x. Por coseno de x. ¿Listo? Salió un poquito larga, ¿no? Más b. ¿Pero b quién es? Menos coseno de x ¿por quién? Por y2. Pero y2 es seno de x. Entonces, ¿qué va a pasar? Este seno de x con coseno de x se va y la respuesta definitiva es que la solución general es que la particular, ¿cómo queda? Coseno de x, por esto, ¿no? Quedaría así. C sub 1, coseno de x, más C sub 2, seno de x, ¿y qué más? Ya para terminar, ¿qué nos quedó? Menos coseno de x, logaritmo natural del valor absoluto de secante de x, más tangente de x. Ah, pero hay un detalle, más una constante c. Ah, no, perdón, la constante ya está. Las constantes son estas dos. ¿Listo? Ahí tenemos, pues, ¿qué pasa? Bien. Entonces, bueno, afortunadamente logramos hacer una variación de parámetros que ya es algo. Este método hay que ensayarlo. Ahora, ¿cómo sería el vis a vis de los métodos? Ojo, ¿cuál es el peligro que tiene este método? Las integrales. Entonces, si uno quiere evitar integrales, tiene que hacer eliminación anuladores. Pero la ecuación que acabamos de hacer solo se puede hacer por variación de parámetros, no se puede hacer por anuladores. Si usted tiene una ecuación, si usted tiene un seno al frente, la puede hacer por anuladores y por variación de parámetros. ¿Por dónde recomiendo? Por anuladores. Variación de parámetros se puede hacer para todas, pero si usted la puede hacer por anuladores, mejor hágala por anuladores. Esos son los grandes consejos. Ah, perdón, aquí borré la respuesta. Menos coseno de x, logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Listo, ahí tengo la respuesta. Entonces sería cuestión de ensayar otro. Entonces voy a plantear un nuevo ejercicio y no sé el tiempo cómo nos esté tratando hoy. A ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? Este es un nuevo método que hay que practicarlo. Desde luego, este método hay que practicarlo y practicándolo sería, otro ejercicio. Un nuevo ejercicio. Entonces, ¿esto para qué? Para que nos quede más claro el desarrollo del método. Entonces voy a tomar el libro. Entonces en el libro podemos tomar otro ejercicio de variación de parámetros que sería, dice, y segunda más 3y' más 2y igual a 1 sobre 1 más x. Me parece que está complicado, pero bueno. Dice, y segunda. Si no lo terminamos de hacer, yo se lo envío a ustedes. Es un ejercicio número 11, más 3y' más 2y. Más 3y' más 2y igual a 1 sobre 1 más e a la x. Esto no tiene anulador, o sea, esto toca hacerlo por variación de parámetros. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Primera parte, para que se vea mejor el método de otra manera, con más calma. Y segunda, ahora sí puedo tener calma, porque quería que ustedes vieran un ejercicio completo. Más 2y igual a 0. Eso es lo primero que uno hace, ¿sí? Para verlo con más calma el método. Después, ¿qué hace usted? Esto lo podemos resolver por el método tradicional de coeficientes constantes. Entonces, ¿cómo sería esto por coeficientes constantes? Ecuación característica sería lambda cuadrado, ¿sí? Más 3 lambda más 2 igual a 0. Entonces se factoriza. ¿Cómo se factoriza? Creo que es 1 y 2, ¿no? Esto es lambda más 1 por lambda más 2 igual a 0. Esto ya es lo que nosotros sabemos. Entonces hay dos valores que son lambda 1 igual a menos 1 y lambda 2 igual a menos 2. O sea que la solución de la homogénea es C sub 1 por E, eso es menos 2, ¿no? Menos 1 y menos 2.
a la menos x más c sub 2 por e a la menos 2x. Esta ocupa el lugar de y1 y esta ocupa el lugar de y2. Ya ustedes estarán haciendo la pregunta, ¿y qué pasa si hago al revés? No cambia la solución porque todo se acomoda dentro de la fórmula. Todo se acomoda de una manera natural. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí lo que pasa, señores, es que ¿quién es la solución? Viene la segunda parte. ¿Quién va a ser la solución particular? La solución particular va a ser una u por e a la menos x más una b por e a la menos 2x. Esa es la solución particular, ¿sí? Esa solución particular usted la va a sacar con estas fórmulas. ¿Quién es u'? U' es menos, ya habíamos comentado, que es y1, ¿sí? Menos y1, ¿sí? Hay que recordar bien esta fórmula. Es menos y2 por f de x, qué pena. U' es menos y2 por f de x sobre el determinante formado por y1, e a la menos